Volvemos a Madrid, pero no para hablar del Real Madrid, eso ya lo hicimos hace algún tiempo. Inclusive, hoy vamos a hablar del Atlético de Madrid, que uno de los temas que más están sonando es una posible salida de Joao Félix. ¿De verdad esto debería ocurrir? ¿Podría ocurrir? Lo vamos a responder el día de hoy, algunas de las necesidades que necesita, en general, los fichajes que necesita el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos a un nuevo video en el canal, en el que, como dice el título del video, la miniatura y la descripción, hoy vamos a hablar del Atleti. ¡Atleti! Si quieres seguir las noticias del Atleti, lo puedes hacer a través, por supuesto, de Casa de Deportes, suscribiéndote, sígueme en mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, también en TikTok y en Twitch, pero también descargando OneFootball con el enlace que está en la descripción del video. Puedes elegir los partidos, puedes elegir las noticias y seguir muy de cerca al Atlético o a cualquier otro equipo que tú desees. Además de que ya saben que cada vez va creciendo más OneFootball, mientras más lo apoyemos, más crecerá. Y tal vez podemos llegar a tener partidos, no sé, de la Copa del Rey con Rafael Scritch, ¿no? Que ahora mismo está en DAZN, podría estar muy loco, ¿no? El mundo es nuestro para decidir qué ocurre mientras apoyemos a OneFootball y al buen Casa de Deportes. Ya sabes que también lo puedes hacer dejando un me gusta si este video te gusta y comentando los fichajes que necesita el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid para mí es un equipazo. Para mí, en cuanto a nombres, es una de las mejores plantillas de Europa, que no está atravesando su mejor momento. Sufrió para clasificar a la UEFA Champions League y en la Liga parece que ese refrendo de su corona va a ser muy complicado. Es muy probable inclusive que no ocurra, porque llegando a la mitad de la temporada, el que se va perfilando como un claro candidato con la solidez necesaria para llegar a la corona es el Real Madrid. Pero no podemos descartar a un equipo como el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, que además, si algo le ha caracterizado en los últimos años o toda su etapa básicamente, es que a un conjunto de jugadores que tal vez ninguno de ellos es especialmente una estrella, uno de los mejores jugadores del planeta Tierra, más bien se han ido formando ahí en el Atlético y algunos terminan saliendo, saca lo mejor de los jugadores, tiene ese espíritu combativo, que tal vez algunos podrían argumentar que eso parece lo que ha estado fallando, más allá que inclusive que problemas tácticos. Creo que por ahí podría estar el tema, aunque por supuesto al Cholo Simeone se le critica mucho, ¿no? Que es un director técnico que parece que no tiene o no aprovecha esa capacidad ofensiva que tienen los nombres en su plantilla, que ese potencial que podría convertirlo como uno de los equipos más ofensivos y más creativos se ve un poco mermado y eso decepciona bastante. Pensamos en el partido a partido. Es lo que nos lleva justamente a las principales necesidades y para mí una de ellas tiene que ser el carril, además por supuesto la lateral, a eso me refiero, siendo uno de los puntos más importantes en un esquema del Cholo Simeone. Y vamos a también hablar del tema Joao Félix, porque hablando de excepciones, muchos aficionados ya se están cansando de esperar esta gran promesa por la que en su momento se invirtieron 120 millones de euros y realmente no podemos decir que Joao Félix es el referente del Atlético de Madrid como muchos ya esperaríamos que fuera ese referente, esa estrella que no se ha terminado de construir, simplemente chispazos, lesiones y ya suena una posible salida. Y el tema del 9, que es algo que se ha pedido muchísimo, está Luis Suárez, se trajo a Mateus Cunha, está Antoine Griezmann, pero no tienen ese 9 que termine de ilusionar, no está ese Diego Costa en su mejor versión, no tienen a Dusan Vlahovic, o no están al menos peleando por él, que ya estoy cansado de hablar tanto de Dusan Vlahovic, pero es como Haaland, ¿no? Lo están vinculando a todo medio mundo. Digo, no es como Haaland, Vlahovic, a lo que me refiero es que a forma de rumores. Pero que hablando de laterales por derecha, justamente en el Porto enfrentaron a un lateral muy interesante como lo puede ser João Mario, no el jugador del Benfica, el lateral por derecha del Porto, un jugador joven que tiene todas las características para trabajar bajo el Cholo Simeone. Por supuesto es aún bastante joven, 21 años, y tendría que aprender muchísimo, pero justamente, y es que la idea es que no salga Kieran Trippier, al menos en el mercado de fichajes de invierno, que es una posibilidad y se ha estado coqueteando con ello desde el mercado pasado. Creo que Trippier dejando como ese puesto, peleando por decir y pasar la batuta a João Mario sería un escenario bastante favorable para mí. También podrías pescar aquí mismo en Portugal e ir por Pedro Porro, un jugador que también con este Sporting Club de Portugal ha crecido muchísimo después de haber sido fichado por el Manchester City y prácticamente pasar desapercibido, pero en el Sporting Club de Portugal se ha convertido en un elemento muy importante que puede jugar en un esquema de 4 defensores o puede jugar también por el carril como un carrilero por derecha, y es algo que creo que también podría encajar muy bien para el Cholo Simeone, Pedro Porro. Pero tal vez si quieres ir por algo más extravagante, algo más bomba de mercado, Ricardo Pereira para mí tendría que ser ese fichaje que en su momento ya se había discutido, ya había sonado y que era uno de los grandes objetos de interés del Atlético de Madrid. No se culmina ese fichaje, el Leicester City ahora mismo no va muy bien y está sufriendo muchísimo, sobre todo justamente por el apartado de la izquierda con la lesión de Wesley Fofana, y por derecha Ricardo Pereira como que se ha ido apagando mucho ese hype con él, pero conocemos que en su mejor versión es uno de los mejores laterales por derecha del mundo. ¿Por qué no invertir e intentar reconvertirlo en esa mejor versión? Que claro, ahora mismo el Atlético de Madrid no es que tenga a todos sus jugadores atravesando las mejores versiones, pero creo que si alguien puede aprovechar muy bien a Ricardo Pereira es este hombre, el Cholo Simeone. También me vendría a la mente Celik del Lille, pero
Creo que de los que acabo de mencionar, a lo mejor es el que tiene menos potencial y menos actualidad, aunque es un excelente lateral por derecha. No estoy diciendo lo contrario, repito, creo que es un fichaje que podría hacer bastante sentido. Y ya otros nombres como Mazraoui, ¿no? El Ajax, que está sonando también para media Europa. Y por ahí se dice que están interesados en César Azpilicueta. Sabemos que puede jugar como carrilero, más como un central, y en el esquema de 3 centrales del Cholo, creo que podría encajar perfectamente a César Azpilicueta. Pero yo no estoy listo para ver salir a Azpilicueta del Chelsea, me dolería muchísimo, probablemente lloraría. Tema caliente, Joao Félix. En los comentarios quiero leerlos especialmente con esto, además ya saben las propuestas que quieran hacer, si le das al Atlético de Madrid, ¿qué harías tú si estuvieras encargado de los fichajes? Joao Félix, repito, a mí me tiene muy decepcionado, y con lo que se invirtió y con lo que pintaba, con lo que se vio en vivo, porque me tocó verlo en vivo a Joao Félix, y lo que he visto a lo largo de su carrera con el Atlético de Madrid, de esos chispazos de ser un jugador como no lo hay en el fútbol, probablemente un jugador sumamente distinto, pero no lo consigue. Pensé que Antoine Griezmann, como un mentor, iba a ayudarle a Joao Félix, pero sigo viendo a un jugador con muchísima incertidumbre. No hay certeza suficiente para mí para decir que Joao Félix será uno de los mejores jugadores del mundo. Cuando llega al Atlético de Madrid, yo sí tenía ese presentimiento y veía a ese jugador que puede ser una estrella, pero ahora mismo siento que está falto de confianza, no está en su mejor versión, está falto de ritmo, y ya suena como una posible venta, y tal vez podría ser un momento para que el Atlético de Madrid se plantee el vender a Joao Félix, ¿no? De que, ¿sabes qué? No pudimos sacar lo mejor de él, no encajó en el esquema, en la idea del Cholo Simeone, tal vez intentar sacarle 80, 70 millones de euros e intentar encontrar a un nuevo jugador. Es donde nos llegaríamos a un puesto del delantero, porque ya están Cuña y están Antoine Griezmann. Tal vez tengas que buscar ese recambio de Luis Suárez, que ahora mismo está lesionado, y básicamente uno de los grandes problemas de Atlético de Madrid es la rotación, ¿no? Y tal vez es aquí en donde podrías pensar en un 9, que por supuesto lo será muy complicado. Yo podría hablar de Alexander Isak de la Real Sociedad, conoce la liga y es un excelente delantero, que es un perfil además distinto a lo que ya tiene el Atlético de Madrid. Pero otro nombre que ha sonado muchísimo es Dusan Vlahovic, que el Atlético de Madrid inclusive estuvo muy cerca en verano, que estuvieron negociando, pero era demasiado dinero, se terminan decantando por Mateus Cuña. Dusan Vlahovic, como ya lo he dicho, no creo que no se ha subido el video en donde lo digo con la Juventus, que creo que lo va a terminar fichando la Juventus a Vlahovic, pero bueno, es una alternativa que se podrían plantear. O ya a manera de chaqueta mental, el Cholito Simeone está jugando muy bien con el Hellas Verona. Igor Tudor está encontrando la mejor versión del hijo del Cholo Simeone, y tal vez si hay un momento para tener a padre, hijo, director técnico y papá, pues sí, director técnico y papá, como entrenador, hijo, no, como entrenado, hijo. Imagínense cómo se me dan las matemáticas. No lo sé, es una chaqueta mental. Yo creo que lo más importante ahora mismo sería solventar el tema lateral por derecha en invierno, y sí comenzar a pensar tal vez en ese tema de la rotación. Luis Suárez nos está haciendo más joven y va a ser muy difícil encontrar a delanteros en la ventana de transferencias que estén a un precio disponible. Tal vez Wout Weghorst ahora mismo, que ya se quedó sin nada con el Wolfsburg, tal vez podría ser una alternativa interesante, y repito, un perfil de delantero como el que no tiene actualmente el Atlético de Madrid. Pero de ahí más sí que enfrenta un escenario muy interesante de cara a la ventana de invierno del Atlético. Sabemos que es una ventana en la que no se suele mover mucho, y además en la liga, pero veremos qué ocurre. Hay temas por resolver, pero tú, ¿qué opinas? ¿Qué necesidades crees que tenga el Atlético de Madrid? ¿Estás de acuerdo con lo que dije? ¿No estás de acuerdo? ¿Quieres presentar algunos nombres de acuerdo a lo que yo dije? Lo que quieras en la sección de comentarios, dudas, preguntas, sugerencias, todo va por ahí y nos ayuda muchísimo, porque además de poder interactuar contigo, también el algoritmo favorece mientras más comentarios haya al video y llegue a más personas. Pero también esos me gusta, no lo olvides, y nos puedes ayudar a compartirlo a través de las redes sociales, con un retweet en Twitter, una historia en Instagram viendo el video, compartir en Facebook. Todo eso ayuda muchísimo. Recomendarlo en tu página que tienes 7000 seguidores en la que hablas de fútbol, todo eso es genial, me ayuda muchísimo, y por supuesto nos ayuda a seguir creciendo para traerte más y mejor contenido. Nos vemos en los futuros videos, muchísimas gracias. Eso fue Toño por este video. No olviden comer frutas y verduras, y que nos salemos.